Mi nombre es Tomasa Reyes, pero todo el mundo me llama Tommy. Tengo 74 años y vivo en Zacatlán, en el interior de Puebla, en una casita sencilla de adobe crudo, rodeada de nopales y del viento seco que nunca da tregua. La vida nunca me dio lujos. Fui lavandera de río, costurera por encargo. Trabajé en casa de familia en Huauchinango, siempre luchando para criar a mis 3 hijos sola después de que su padre desapareció por el mundo, dejando solo deudas y silencio. Aquella noche, fingiendo estar dormida en la sala de la parroquia, escuché la conversación que me quemó por dentro. El padre Anselmo, un hombre respetado en el pueblo, susurraba con otro sujeto sobre cómo los niños pobres eran más fáciles de llevar y que mis muchachos serían útiles para un internado lejos de allí. ¿Alguna vez has sentido el corazón latir tan fuerte que parece querer salirse por la boca, pero tuviste que tragar saliva y quedarte quieto, porque cualquier ruido podía cambiar el destino de tu familia? Pues eso fue lo que sentí. Eran los años 70, una época en que un sacerdote tenía más autoridad que el presidente municipal, y una mujer pobre no tenía derecho ni a levantar la cabeza. El pueblo vivía de maíz y fe, y todo el mundo se arrodillaba ante la sotana, incluso cuando pesaba más que una cruz. Yo, criada en el miedo y la obediencia, me tragué mis palabras cuando vi que llamaban a mis hijos para ayudar en la iglesia. Pero aquella noche lo supe. Querían llevarse a mis niños, en nombre de la caridad, pero con planes oscuros que solo Dios sabe. Hoy, a mis 74 años, miro a mis hijos ya hombres hechos y derechos, y recuerdo el coraje que tuve. La comunidad, que antes me veía como la viuda pobre que solo rezaba, ahora me respeta como la madre que no se cayó. Aprendí que la fe verdadera no es obedecer ciegamente, sino proteger a quienes amamos con uñas y dientes. Porque una madre puede hasta fingir estar dormida, pero nunca deja de vigilar. La oscuridad en la sacristía de la parroquia de San Miguel era espesa, casi palpable, rota solo por un resquicio de luz de luna que se filtraba por la alta ventana en forma de arco, dibujando un rectángulo pálido en el suelo de piedra fría. Tomasa Aguilar, acurrucada en un viejo banco de madera arrimado a la pared, fingía un sueño profundo que no sentía. Su cuerpo estaba tenso, cada músculo contraído como un alambre de púas. Se había quedado para terminar la limpieza después de la novena, una tarea extra que había aceptado a cambio de algunas monedas y un poco de pan para sus hijos. El cansancio le pesaba en los huesos, pero no era el sueño lo que la mantenía allí, inmóvil, era el miedo. Las voces llegaron primero como un murmullo indistinto desde el despacho del cura, bajas, conspiradoras. Tomasa contuvo la respiración, el corazón martilleándole las costillas como un pájaro enjaulado. Reconoció de inmediato la voz aterciopelada y autoritaria del padre Ramiro, el hombre que la comunidad de Tehuacán veneraba como a un santo. La otra voz era desconocida, más áspera, impaciente. La mujer es sencilla, Ramiro, una viuda pobre. No creará problemas, dijo la voz áspera. El aire en los pulmones de Tomasa quemaba. La mujer sencilla. Hablaba de ella. La sencillez puede ser sinónimo de terquedad, Hernán. Ya lo hemos visto antes, respondió el padre Ramiro, su voz untuosa deslizándose por la quietud de la noche. Pero los muchachos son perfectos, fuertes, obedientes, criados en la necesidad. Los niños pobres siempre son más fáciles de llevar. Agradecen la oportunidad. No la cuestionan. Un frío helado, más cortante que el viento nocturno del desierto, recorrió la espina dorsal de Tomasa. Llevar. La palabra resonó en su mente, despojada de toda caridad. Hablaban de sus hijos, de Mateo, Santiago y Javier. El internado en Veracruz necesita muchachos como ellos, manos para el trabajo, almas para moldear. La contribución será generosa, como se prometió, continuó Hernán. El padre Ramiro dejó escapar un suspiro, un sonido que, para el resto del mundo, podría parecer de piedad, pero que, en el silencio de aquella sacristía, le sonó a Tomasa como el sonido de una negociación a punto de cerrarse. Haré los preparativos. Le diré que es una beca, una oportunidad divina para escapar de la miseria. Ella lo creerá. Ella tiene fe. Tomasa sintió el sabor amargo de la bilis en la garganta. Fe. Sí, ella tenía fe. Tenía fe en Dios, en la Virgen de Guadalupe, en la fuerza de sus propias manos para fregar ropa hasta que los nudillos le sangraran. Pero la fe que había depositado en aquel hombre de sotana se estaba deshaciendo en polvo.
convirtiéndose en cenizas dentro de su pecho. En aquella oscuridad, con el olor a cera y a mentiras flotando en el aire, comprendió que estaba atrapada en una trampa que no tenía rejas de hierro, sino que estaba construida con las palabras más sagradas que conocía. Permaneció inmóvil, la respiración contenida, el cuerpo temblando por dentro, escuchando a los hombres sellar el destino de sus hijos, como si estuvieran negociando ganado. En ese momento, la lavandera analfabeta y temerosa de Dios murió, y en su lugar nació una leona dispuesta a proteger a sus cachorros, aunque tuviera que incendiar el mundo para hacerlo. Mucho antes de aquella noche en la sacristía, la vida de Tomasa Aguilar era un ritmo constante, marcado por el sol y la necesidad. Su universo era una pequeña casa de adobe crudo en las afueras de Tehuacán, donde el viento seco levantaba nubes de polvo fino que cubrían todo con una capa ocre. Las paredes de su casa, construidas con sus propias manos y las de su difunto esposo, Efrén, guardaban el eco de risas infantiles y el olor a maíz cocido y a café de olla. Tomasa era una mujer de 74 años, pero el tiempo y el trabajo duro le habían esculpido el rostro con una profundidad que la hacía parecer más vieja y al mismo tiempo atemporal. Su piel era oscura y curtida como el cuero, atravesada por una red de arrugas finas alrededor de los ojos y la boca, el mapa de sus preocupaciones y sus raras sonrisas. Sus cabellos, antes negros como la obsidiana, eran ahora una corona de plata, casi siempre recogidos en un moño apretado en la nuca, cubierto por un rebozo descolorido, pero eran sus ojos, oscuros y penetrantes, los que contenían su verdadera historia. Eran ojos que habían visto la sequía llevarse las cosechas, la enfermedad llevarse a vecinos y la soledad instalarse después de que Efrén partiera al norte en busca de trabajo, dejando atrás solo el silencio y 3 bocas que alimentar. Sus hijos eran su mundo. Mateo, el mayor, con 16 años, tenía los hombros anchos y las manos callosas del padre, un muchacho serio que ya se sentía el hombre de la casa. Santiago, de 14, era el soñador, con ojos vivos y un talento para dibujar con trozos de carbón en las paredes del patio. Y Javier, el más pequeño, con 12 años, era la luz de la casa, un torbellino de energía con una sonrisa que podía desarmar la más severa de las preocupaciones. Para ellos, Tomasa era el centro del universo. Era la seguridad de los frijoles en la olla, el calor de la cobija por la noche y la mano firme que los guiaba. Su rutina era inmutable. Se despertaba antes de que saliera el sol, cuando el aire aún estaba frío, y el cielo teñido de tonos de añil y naranja. Encendía el fuego, preparaba las tortillas y el café. Luego, mientras los muchachos se preparaban para la escuela o para los pequeños trabajos que conseguían en el mercado, ella cargaba los enormes bultos de ropa sucia de las familias más adineradas del pueblo hasta las orillas del río. Allí, de rodillas sobre las piedras lisas, pasaba horas fregando, retorciendo y golpeando la ropa, sus manos sumergidas en el agua fría, su mente divagando entre las cuentas por pagar y las esperanzas que albergaba por sus hijos. Quería que ellos tuvieran más que ella. Quería que aprendieran a leer y a escribir no solo sus nombres, sino sus destinos. Tomasa era una figura familiar en Tehuacán, la viuda Aguilar, como la llamaban, respetada por su honestidad y su trabajo incansable, pero vista como alguien del fondo de la escalera social, una mujer de pocas palabras, que bajaba la cabeza al pasar junto a los hombres importantes y que solo levantaba la voz para cantar himnos en la iglesia. Su fe era simple y profunda, una conversación diaria con los santos y con la Virgen, a quien confiaba sus angustias y agradecía las pequeñas alegrías. Era una fe que le daba consuelo, que la ayudaba a soportar el peso de los días. Apenas sabía que esa misma fe estaba a punto de ser utilizada como el arma que la amenazaría de la forma más profunda. La llegada del padre Ramiro a Tehuacán, 2 años antes, había sido como una lluvia bendita tras una larga sequía. Su antecesor, el padre Anselmo, era un hombre anciano y cansado, cuyos sermones se habían vuelto repetitivos y cuya presencia era casi fantasmagórica. El padre Ramiro, por el contrario, era la personificación de la vitalidad y el carisma. Era un hombre de unos 50 años, alto y robusto, con un rostro que parecía esculpido para inspirar confianza. Tenía canas en las sienes que le conferían un aire distinguido, y sus ojos azules, una rareza en la región, parecían mirar directamente al alma de cada fiel.
Su voz era su mayor herramienta. En los sermones, resonaba por la nave de la iglesia, ora atronadora al condenar el pecado, ora suave y melodiosa al hablar de perdón y de esperanza. No se limitaba al púlpito. Organizó kermeses para reparar el techo de la iglesia. Creó un grupo de jóvenes para mantener a los muchachos alejados de los problemas y visitaba a los enfermos y a los ancianos, llevándoles no solo la hostia, sino también una palabra de consuelo y, a veces, una pequeña despensa. En poco tiempo, Tehuacán estaba a sus pies. Las mujeres suspiraban por su devoción, y los hombres respetaban su autoridad y su capacidad para conseguir las cosas. Tomasa, como el resto de la comunidad, quedó impresionada. Sentía una gratitud genuina. Por primera vez, la iglesia parecía un verdadero refugio, y el cura, un verdadero pastor. Él se fijó en ella, como se fijaba en todos sus fieles más humildes. La saludaba siempre con una sonrisa paternal, preguntando por sus hijos. «Tomasa, sus muchachos son un ejemplo», dijo un día, después de la misa, posando una mano en el hombro de Javier. «Veo la buena educación que les ha dado. Son respetuosos, trabajadores». El corazón de Tomasa se llenó de un orgullo humilde. «Hago lo que puedo, padrecito», respondió ella, bajando la mirada. Así fue como empezó. Primero, el cura invitó a Mateo a ayudar a tocar las campanas. Luego, a Santiago, con su habilidad para el dibujo, se le encargó ayudar a restaurar algunas estatuas de santos desportilladas. Javier, el más joven, se convirtió en su monaguillo preferido, siempre impecable en su sotana blanca y roja. Para Tomasa, parecía una bendición. Sus hijos estaban bajo la protección de un hombre de Dios, aprendiendo disciplina y devoción. Lejos de las malas influencias de la calle, se sentía orgullosa al verlos servir en el altar, al ser elogiados por el cura. Las visitas del padre Ramiro a su modesta casa se hicieron más frecuentes. Llegaba siempre con una bolsa de pan dulce o un poco de fruta. Se sentaba en la única silla buena que tenían y hablaba del futuro brillante que veía para los muchachos. «Tienen un potencial que no puede ser desperdiciado aquí, Tomasa», decía él, con sus ojos azules fijándola con una intensidad casi hipnótica. «En este polvo, en esta pobreza, el mundo es grande, y Dios tiene planes mayores para ellos». Tomasa escuchaba, el corazón dividido entre la esperanza y una inquietud que no lograba nombrar. Era un sentimiento sutil, como una corriente de aire frío en una habitación cálida. Lo atribuía al miedo de madre, al pavor de que un día sus polluelos dejaran el nido. No podía imaginar que el pastor que tan cariñosamente cuidaba de su rebaño ya estuviera separando a los corderos que planeaba llevar al matadero. Las palabras del cura eran como semillas plantadas en tierra fértil. La idea de un futuro mejor para sus hijos comenzó a arraigar en la mente de Tomasa. Se los imaginaba estudiando, convirtiéndose en hombres importantes, quizás incluso sacerdotes, como el propio Ramiro había sugerido con una sonrisa conocedora. La miseria de su vida diaria hacía la promesa aún más seductora. Sin embargo, bajo la capa de esperanza, una mala hierba de duda comenzaba a brotar, frágil pero persistente. Comenzó con pequeñas cosas, detalles que parecían insignificantes, pero que su intuición de madre registraba y guardaba. Cierta tarde, al ir a buscar a Javier a la iglesia, escuchó al padre Ramiro hablar con uno de los hombres ricos del pueblo, don Ricardo, el dueño de la tienda de abarrotes más grande. El cura hablaba de los muchachos Aguilar, con un entusiasmo que sonó extrañamente comercial. «Son de buena fibra, Ricardo, fuertes y no dan problemas. Exactamente lo que su primo busca para sus tierras en Veracruz», dijo el cura, su voz baja y confidencial. Cuando el cura la vio, su rostro cambió al instante. La sonrisa paternal regresó y se apresuró a explicar. Solo le comentaba a don Ricardo lo trabajadores que son sus hijos. Quizás consigan algún trabajo para ellos en las vacaciones. Tomasa asintió, pero la palabra tierras quedó resonando en su mente. ¿El cura no hablaba siempre de estudios? ¿De un internado? ¿Por qué mencionaría tierras a don Ricardo? Desechó el pensamiento, reprendiéndose por su desconfianza. Era una mujer pobre, ignorante. ¿Qué sabía ella de los asuntos de hombres importantes? Otro incidente ocurrió unas semanas después. Santiago llegó a casa con una mirada confusa. «Mamá, el padrecito dijo que no debíamos hablar con nadie sobre la gran oportunidad que nos va a dar. Dijo que es un secreto entre nosotros y Dios, para no despertar la envidia de los demás». La petición de secreto le dio un escalofrío a Tomasa. La caridad, la verdadera ayuda,
¿No debería celebrarse abiertamente? ¿Por qué debería ser un secreto? El instinto que la había ayudado a sobrevivir a años de dificultades le gritaba que los secretos rara vez guardaban cosas buenas. Eran como la oscuridad debajo de una piedra, donde se esconden los alacranes. «¿Y qué más te dijo mi hijo?», preguntó ella, su voz cuidadosamente neutral, mientras amasaba la masa para las tortillas. «Dijo que pronto haremos un viaje, a un lugar muy bonito, cerca del mar. Un internado especial para muchachos como nosotros. Dijo que allí seremos felices y que podremos ayudarla a usted mucho más que desde aquí. Un internado cerca del mar. Tierras en Veracruz». Las piezas no encajaban. Parecían pertenecer a dos rompecabezas diferentes. La inquietud de Tomasa crecía, transformándose en una ansiedad sorda que se instalaba en el fondo de su estómago. Comenzó a observar al padre Ramiro con otros ojos. Ya no veía solo al pastor devoto. Veía el brillo en sus ojos cuando miraba a sus hijos, un brillo que ahora le parecía posesivo, calculador. Veía la forma en que sus manos, siempre tan dispuestas a bendecir, parecían ahora garras disfrazadas, listas para agarrar lo que ella más amaba en el mundo. En el entramado de calles polvorientas de Tehuacán, donde la vida de todos era un libro abierto, existía una persona que sabía leer entre líneas. Doña Guadalupe, o Lupita, como todos la conocían. Comadre de Tomasa desde que sus hijos fueron bautizados, Lupita era su opuesto en casi todo. Mientras Tomasa era silenciosa y reservada, Lupita era una fuerza de la naturaleza, una mujer robusta, de risa fácil y lengua afilada, cuyo pequeño puesto de verduras en el mercado era el centro no oficial de información del pueblo. Nada sucedía en Tehuacán sin que Lupita se enterara, a menudo incluso antes de que ocurriera. Fue a ella a quien Tomasa recurrió, no con una acusación directa, sino con el peso de su ansiedad. Una mañana soleada, después de dejar su ropa secándose al sol, Tomasa se dirigió al mercado con el pretexto de comprar tomates. Encontró a Lupita regateando con un cliente, su voz dominando el bullicio del mercado. Cuando el cliente se fue, Lupita se volvió hacia Tomasa con una sonrisa. «Comadre, qué milagro. ¿Vino finalmente a comprar mis jitomates o solo a ver mi belleza?» Tomasa forzó una sonrisa. «Un poco de ambos, comadre». Lupita escrutó el rostro de su amiga y su sonrisa se desvaneció. «¿Qué pasa, Tommy? Traes una cara que parece que viste un fantasma». Dudando, Tomasa comenzó a hablar, no sobre sus sospechas, sino sobre sus dudas. Mencionó el repentino interés del cura, las conversaciones sobre un futuro lejos de allí, la petición de secreto. Lupita escuchó en silencio, su mirada aguda fija en Tomasa, mientras pelaba mecánicamente unos ejotes. Cuando Tomasa terminó, Lupita escupió una cáscara a un lado y dijo, en voz baja: «Ese cura brilla demasiado para ser oro puro, comadre». «¿Qué quieres decir?», susurró Tomasa. «Escucha», dijo Lupita, inclinándose sobre el puesto. «Me gusta saber de las cosas. Y he oído cosas. Su antecesor, el padre Anselmo, fue transferido de repente, ¿no? Dijeron que fue por motivos de salud. Pero mi prima, que limpia la casa del obispo en Puebla, oyó decir que fue por un incidente con unos muchachos que envió a un seminario, del cual nunca más se supo nada como es debido. La sangre de Tomasa se heló en las venas. Pero eso no puede ser. El padre Ramiro es un hombre bueno». «¿Lo es?», replicó Lupita, sus ojos negros chispeando. «Es muy amigo de unos hombres de fuera, hombres de coche caro que no vienen a misa, pero que se reúnen con él por la noche. Y ya he oído el nombre Veracruz más de una vez. Y no es de internados de lo que hablan, comadre. Hablan de brazos fuertes y mano de obra barata». Cada palabra de Lupita era un clavo siendo martillado en el ataúd de la inocencia de Tomasa. Su intuición no la había engañado. El miedo que sentía no era solo el miedo de una madre sobreprotectora, era una alarma, una advertencia de peligro real e inminente. «¿Qué debo hacer, Lupita?», preguntó Tomasa, su voz un hilo. Lupita tomó una de las manos ásperas de Tomasa y la apretó con fuerza. «Por ahora nada. Observa. Escucha. Finge que crees cada palabra que te dice. Finge ser la viuda sencilla e ignorante que él cree que eres. Pero mantén los ojos y los oídos bien abiertos. Y a tus hijos, comadre, manténlos bajo tus alas. No los dejes solos con él. Nunca». Al salir del mercado, con el corazón latiendo desbocado, Tomasa ya no era la misma mujer. La duda se había transformado en sospecha, y la sospecha se estaba solidificando en una certeza aterradora,
Estaba sola en una lucha contra el hombre más poderoso de su pueblo, y su única arma era su capacidad de fingir. A partir de ese día, Tomasa comenzó a interpretar el papel de su vida. Se convirtió en un modelo de gratitud y sumisión. Cuando el padre Ramiro la visitaba, le ofrecía su mejor café y escuchaba sus promesas con un aire de admiración y esperanza. Le agradecía profusamente por su generosidad, por la oportunidad divina que estaba ofreciendo a sus hijos. «Es una bendición del cielo, padrecito. No sé cómo agradecerle», decía ella, bajando la cabeza con una humildad ensayada que le revolvía el estómago. El cura, satisfecho, florecía bajo su aparente adoración. Veía en ella la confirmación de sus propias creencias. Los pobres eran sencillos, agradecidos, fáciles de manipular. No veía la inteligencia afilada detrás de esos ojos bajos, ni la determinación de acero que se formaba en su corazón. Mientras interpretaba su papel para el cura, Tomasa tejía una red de protección alrededor de sus hijos. Inventaba excusas para que no pasaran tanto tiempo en la iglesia. Una fiebre repentina, una tarea urgente en casa, la necesidad de ayuda para entregar la ropa lavada. «Javier, hoy no puedes ir a ayudar al padre. Tengo un dolor de espalda que no me deja enderezarme, y necesito que me ayudes a llevar este bulto a casa de doña Elvira», decía ella, su voz llena de una debilidad fingida. Los muchachos, acostumbrados a obedecer, aceptaban sin cuestionar, aunque a veces mostraban su decepción. Les gustaba el cura, les prestaba atención, los hacía sentir importantes. «Pero mamá, el padrecito dijo que hoy íbamos a empezar a planear nuestro viaje», protestó Santiago un día. Tomasa sintió una opresión en el pecho. «Habrá tiempo para eso, mi hijo. La familia es lo primero. El padre lo entenderá». Comenzó a escuchar con más atención, a captar fragmentos de conversaciones. Al limpiar la iglesia, se demoraba cerca del despacho del cura, su escoba moviéndose lentamente mientras sus oídos se esforzaban por captar cualquier palabra. Oyó nombres de otras ciudades, Córdoba, Orizaba, y menciones a cosechas y plantaciones. La palabra escuela o educación era cada vez más rara en las conversaciones privadas del cura. Su mayor miedo era que él se diera cuenta de su resistencia pasiva. Tenía que equilibrar la dilación con la credulidad. Cuando él la presionaba sobre los preparativos para el viaje, ella respondía con preguntas que parecían inocentes, pero que estaban calculadas para ganar tiempo. «Van a necesitar muchos documentos, padrecito. Sabe cómo la burocracia es lenta. Tendré que ir a Ciudad Cerdán a arreglar eso. ¿Y la ropa? ¿Necesitarán uniformes? No tengo dinero para eso ahora. Tendré que trabajar el doble durante algunas semanas». Cada pregunta era una pequeña barrera, un obstáculo que lo obligaba a frenar. Él respondía con una paciencia condescendiente, asegurándole que todo sería arreglado. Pero Tomasa veía un brillo de impaciencia comenzando a surgir en sus ojos azules. Quería a los muchachos, y los quería pronto. El juego se estaba volviendo más peligroso. Tomasa sabía que no podía seguir posponiéndolo indefinidamente. Necesitaba algo más. Necesitaba una prueba. La oportunidad surgió de una forma inesperada. Una fuerte tormenta de verano azotó Tehuacán, arrancando tejas e inundando las calles. La sacristía, con su techo antiguo, no escapó. Se abrió una gotera directamente sobre un armario de madera oscura, donde el padre Ramiro guardaba los antiguos registros parroquiales. A la mañana siguiente, encontró a Tomasa limpiando la iglesia y le pidió ayuda. «Tomasa, qué desastre. Los libros se están mojando. Ayúdeme a sacarlos de aquí para que se sequen». Mientras el cura se ocupaba de intentar arreglar la gotera con una cubeta, Tomasa comenzó a sacar los pesados libros encuadernados en cuero. Su corazón latía más rápido. Esta era una oportunidad que quizás nunca más tendría. Con el pretexto de extenderlos para que se secaran en una habitación adyacente, comenzó a hojearlos discretamente. Eran registros de bautismos, matrimonios y defunciones que se remontaban a décadas. Su atención fue atraída por un libro más pequeño, escondido en el fondo del armario. No era un registro oficial. Parecía más un diario o un libro de notas. La caligrafía pertenecía al padre Anselmo, el antecesor de Ramiro. Curiosa, lo abrió. Muchas de las páginas contenían anotaciones sobre las finanzas de la parroquia y reflexiones espirituales, pero luego encontró lo que buscaba. Eran listas de nombres. Nombres de muchachos. Al lado de cada nombre, una fecha y una anotación. Enviado al Seminario de la Esperanza, Veracruz. Su dedo tembló al recorrer la lista.
Eran más de una docena de nombres a lo largo de varios años, y entonces vio algo que la hizo contener la respiración. Al lado de algunos de los nombres más recientes, había anotaciones a lápiz, con una caligrafía diferente, más apresurada. Sin contacto. Familia pregunta. Carta de vuelta. El seminario de la esperanza. La esperanza. Qué ironía tan cruel. Tomasa sintió una oleada de náuseas. Aquellos no eran solo nombres en una página. Eran hijos, como los suyos. Hijos que habían sido llevados con las mismas promesas y que habían desaparecido en un silencio que las anotaciones asustadas del padre Anselmo confirmaban. Con las manos temblando, arrancó cuidadosamente 2 de las páginas, las que contenían las listas y las anotaciones a lápiz. Las dobló lo más pequeño que pudo y las escondió en el fondo del bolsillo de su delantal, debajo del trapo de limpieza. Su corazón retumbaba en su pecho. Esto era una prueba peligrosa. «¿Ya está todo, Tomasa?», gritó el padre Ramiro desde la otra habitación. «Casi, padrecito. Estos libros son muy pesados», respondió ella, tratando de mantener la voz firme. Cuando él regresó, la encontró acomodando los últimos libros, el rostro enrojecido por el esfuerzo. Él no sospechó nada. Le agradeció la ayuda y la despidió. Al salir de la iglesia, bajo la luz del sol, Tomasa sintió el peso del papel en su bolsillo. No era solo papel. Era el peso de vidas perdidas, de familias destrozadas, y era su única arma contra el hombre que quería añadir los nombres de sus hijos a esa terrible lista. La posesión de aquellas páginas le dio a Tomasa una nueva dosis de coraje, pero también de terror. Ahora no solo tenía sospechas, tenía pruebas. ¿Pero qué podía hacer con ellas? ¿Ir a la policía? El jefe de policía era uno de los mejores amigos del padre Ramiro. Jugaban dominó juntos todos los jueves. ¿Ir al presidente municipal? Le debía favores al cura por su ayuda en la última elección. En Tehuacán, los tentáculos del padre Ramiro se extendían por todas partes. Mientras tanto, la paciencia del cura se estaba agotando. Sus visitas se volvieron más frecuentes, y su tono menos paternal y más insistente. «Tomasa, ya no podemos aplazarlo más», dijo él, una tarde en que la encontró remendando los pantalones de Javier. «El año escolar en el internado va a comenzar. Los muchachos van a perder su lugar. Ya he hecho todos los arreglos. Parten la próxima semana». La declaración cayó sobre Tomasa como una sentencia. «¿La próxima semana? ¿Tan pronto, padrecito?» «La oportunidad no espera, Tomasa», dijo él, y por primera vez, sus ojos azules tenían un brillo frío, de advertencia. Sería un pecado terrible desperdiciar esta bendición por los miedos de una madre. Tiene que confiar en mí, tiene que confiar en la voluntad de Dios. Usaba a Dios como un escudo y un arma. Tomasa sintió la trampa cerrarse a su alrededor. Sabía que no tenía más excusas. Cualquier nuevo intento de aplazamiento la expondría. Aquella noche no pudo dormir. Se sentó en la oscuridad de su pequeña sala, la luz de la luna dibujando sombras en el suelo de tierra apisonada. Miró a sus hijos, durmiendo pacíficamente en la habitación de al lado, sus respiraciones suaves y rítmicas. El amor que sentía por ellos era un dolor físico en su pecho, una fuerza tan poderosa que la hacía temblar. Preferiría morir antes que dejar que se los llevaran. Fue en ese momento de desesperación que su plan comenzó a tomar forma. Un plan audaz, peligroso, casi suicida. Si no podía luchar contra él en los pasillos del poder, tendría que hacerlo en su propio territorio, en el lugar donde él era más fuerte, donde su autoridad era incuestionable. Tendría que enfrentarlo en la casa de Dios, frente a toda la comunidad. Con el plan germinando en su mente, sintió una extraña calma instalarse. El miedo todavía estaba allí, un nudo frío en el estómago, pero ahora estaba cubierto por una capa de determinación implacable. No era solo una lavandera, era una madre, y el mundo estaba a punto de descubrir la diferencia. Con las páginas del libro de registros escondidas en un pequeño agujero en la pared de adobe, detrás de una imagen de la Virgen de Guadalupe, Tomasa sabía que necesitaba una aliada. Sola, su palabra contra la del cura sería como un soplo de viento contra una montaña. Necesitaba a Lupita. Al día siguiente, al amanecer, se dirigió al mercado antes de que se llenara. Encontró a su comadre descargando cajas de calabazas de una carreta. Sin decir una palabra, Tomasa comenzó a ayudarla. Lupita la miró, sintiendo la urgencia en el silencio de su amiga. «Ven», dijo Lupita, después de terminar. «Vamos a tomar un café». Se apartaron a la parte trasera del puesto.
ocultas de la vista de la mayoría. Tomasa, con las manos temblando, sacó un pequeño envoltorio de tela de su rebozo, lo desdobló y le mostró las páginas amarillentas a Lupita. Los ojos de Lupita recorrieron las listas de nombres, las anotaciones a lápiz. Su rostro, normalmente tan expresivo y jovial, se convirtió en una máscara de furia contenida. «Hijo de la...» comenzó, antes de persignarse rápidamente. Lo sabía. Sentía en mi corazón que este hombre no era trigo limpio. «Quiere llevárselos la próxima semana, Lupita», dijo Tomasa, su voz baja y tensa. «No tengo más tiempo». Lupita miró a su amiga. Vio el miedo en sus ojos, pero también vio algo nuevo, una resolución fría como el acero. «¿Qué vas a hacer, comadre?», preguntó Lupita, su voz ahora seria. «Voy a exponerlo», dijo Tomasa. «El domingo, durante la misa». Lupita se quedó boquiabierta. «¿En la misa? Tommy, eso es una locura. Va a poner a todo el mundo en tu contra. Van a decir que estás poseída por el demonio. ¿Y qué otra opción tengo? ¿Dejar que se lleve a mis hijos? ¿Huir? ¿A dónde? ¿Con qué dinero? No, Lupita. Tengo que luchar aquí, en nuestra casa, frente a nuestra gente. Tienen que escuchar. Tienen que ver la prueba». Lupita estudió el rostro de Tomasa por un largo momento. Luego, su mandíbula se tensó. «No vas a estar sola», dijo. «Cuéntame tu plan». Pasaron la siguiente hora susurrando furiosamente. Lupita, con su profundo conocimiento de la comunidad, era la estratega perfecta. «Mira», dijo Lupita, su mente trabajando rápidamente. «Tu testimonio y estos papeles son fuertes, pero necesitamos más. Necesitamos un rostro para estos nombres. Recuerdo a algunos de ellos. El hijo de doña Elodia, el que se fue hace 5 años y nunca más escribió como es debido. El sobrino de don Genaro, el herrero. Voy a hablar con ellos, discretamente. No les diré lo que sabemos, solo plantaré la semilla de la duda. Les recordaré las promesas que se les hicieron, las cartas que nunca llegaron. El plan era simple, pero brillante. Cuando Tomasa hablara, no estaría hablando en un vacío, estaría hablando a corazones que ya habrían sido preparados, a mentes donde la semilla de la sospecha ya habría comenzado a germinar. «Y tú, comadre», continuó Lupita, apretando la mano de Tomasa, «tienes que ser fuerte. Él intentará destruirte con palabras. Te llamará loca, mentirosa. No puedes flaquear. Tienes que mirarlo a los ojos y decir la verdad de una madre». Al salir del mercado, Tomasa ya no se sentía tan sola. Tenía una aliada. El miedo todavía la acompañaba, pero ahora caminaba de la mano con la esperanza. Los días que precedieron al domingo fueron los más largos de la vida de Tomasa. La tensión en su casa era casi insoportable, una electricidad estática que crepitaba en el aire. Intentaba mantener una apariencia de normalidad para sus hijos, pero ellos sentían el cambio. Sentían la forma en que los abrazaba con una fuerza desesperada, cómo su mirada los seguía por todas partes, como si estuviera memorizando cada detalle de sus rostros. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Mateo una noche, al verla mirar al vacío, las manos detenidas sobre la costura. «Nada, mi hijo, solo pensando», respondió ella, forzando una sonrisa que no le llegó a los ojos. El padre Ramiro, por su parte, estaba exultante. Creyendo haber vencido la resistencia silenciosa de Tomasa, comenzó a hablar abiertamente de la partida de los muchachos. Lo mencionó a varias personas en el pueblo, cimentando el hecho en la mente del público. «Los hijos de la pobre Tomasa han recibido una gran bendición. Irán a un excelente internado en Veracruz. Tenemos que rezar por su éxito», anunciaba con aire de benevolencia. Cada palabra que llegaba a los oídos de Tomasa era como una vuelta de tuerca. Él le estaba haciendo casi imposible retroceder, construyendo una narrativa pública que la pintaría como una loca ingrata si se oponía. Mientras tanto, Lupita se movía como una sombra por el pueblo. Con el pretexto de comprar o vender, hablaba con las familias cuyos nombres estaban en la lista de Tomasa. A doña Elodia le dijo: «Comadre, me estaba acordando de su Pedrito. Un muchacho tan bueno. Debe de ser todo un hombre. ¿Recibe muchas cartas de él?» A don Genaro, el herrero, le comentó. «Su sobrino, el que se fue al seminario. Mi prima en Puebla dijo que nunca ha oído hablar de un seminario con ese nombre. Debe de ser muy exclusivo». No hacía acusaciones, solo lanzaba pequeñas piedras de duda en el lago tranquilo de la resignación de aquellas familias, y las ondas comenzaron a extenderse. La gente empezó a hablar entre sí,
a comparar las vagas promesas y el largo silencio de sus hijos. El sábado por la noche, Tomasa no pegó ojo. Pasó la noche en vela, sentada a su mesa, con las páginas del libro de registros frente a ella. Rezó, no para pedir un milagro, sino para pedir la fuerza para hacer lo que tenía que hacer. Pidió perdón por el acto de sacrilegio que estaba a punto de cometer, desafiar a un hombre de Dios en su propia casa. Pero luego miró a la habitación donde dormían sus hijos y supo que no había pecado mayor que el silencio. Su deber no era para con la institución, sino para con la vida que había traído al mundo. Al amanecer, dobló los papeles y los guardó junto a su corazón. Estaba lista. Mitad de la historia. Revelación de la premisa principal. La mañana del domingo amaneció clara e implacable. El sol abrasador de Tehuacán parecía querer quemar cualquier sombra, cualquier secreto. Para la mayoría del pueblo, era solo otro domingo. Un día de misa, de mercado y de descanso. Para Tomasa, era el día del juicio final. Vistió a sus hijos con sus mejores ropas, las camisas blancas que ella misma había planchado hasta dejarlas impecables. Sus manos, normalmente tan firmes, temblaban ligeramente al arreglarles los cuellos. «¿Por qué estamos tan arreglados, mamá?», preguntó Javier, su inocencia una puñalada en el corazón de Tomasa. «Porque hoy es un día importante, mi amor», dijo ella, su voz más ronca de lo habitual. Al salir de casa, camino a la iglesia, Tomasa sintió las miradas de los vecinos. Gracias a los anuncios del padre Ramiro, todos sabían que aquella sería una de las últimas veces que verían a los muchachos Aguilar antes de su gran oportunidad. Algunas personas la saludaban con simpatía, otras con un toque de envidia. Nadie sabía de la tormenta que estaba a punto de estallar. Al acercarse a la plaza principal, vieron la iglesia, su fachada de piedra blanca brillando bajo el sol. El sonido de las campanas, que antes le traía paz, sonaba ahora como un presagio. Mateo, su hijo mayor, sintió su tensión. «¿Está todo bien, mamá?», preguntó frunciendo el ceño. Tomasa se detuvo y miró a los ojos de sus 3 hijos. Su corazón rebosaba de un amor feroz. Los atrajo hacia un abrazo apretado, allí mismo, en medio de la calle. «Recuerden una cosa», susurró, su voz embargada por la emoción. «Su madre los ama más que a nada en este mundo, más que a su propia vida, y nunca, nunca dejaría que nada malo les pasara. ¿Entendido?». Los muchachos, sorprendidos por la intensidad del momento, asintieron, sus rostros serios. A la entrada de la iglesia, Lupita los esperaba. No dijo nada, pero su mirada se encontró con la de Tomasa, y, en esa mirada, había un mundo de apoyo y aliento. Lupita entró primero y se sentó en un banco al fondo, desde donde podía observar todo. Tomasa respiró hondo, tomó las manos de Santiago y Javier y entró en la iglesia, con Mateo siguiéndola. El aire fresco y el olor a incienso los envolvieron. La iglesia se estaba llenando rápidamente. Las familias se saludaban en susurros. La luz se filtraba por los vitrales, pintando manchas de colores en los bancos de madera oscura. Era un escenario de paz y devoción. Una paz que Tomasa estaba a punto de hacer añicos. Guió a sus hijos a un banco en la parte delantera, más cerca del altar de lo habitual. Quería que el cura la viera. Quería que todo el mundo la viera. Se sentó, el cuerpo rígido, el corazón latiendo al ritmo de un tambor de guerra. La espera había terminado. La batalla estaba a punto de comenzar. El órgano comenzó a tocar, y el padre Ramiro apareció a un lado del altar, imponente en su casulla verde. Su rostro irradiaba una serenidad santa mientras se dirigía al púlpito. El murmullo en la iglesia cesó, y un silencio expectante se instaló. Comenzó la misa como siempre, con su voz rica llenando cada rincón de la iglesia. Sus palabras hablaban de fe, de obediencia y del sacrificio de Abraham, dispuesto a entregar a su único hijo a Dios. Tomasa sintió un escalofrío. La ironía era tan cruel, tan precisa, que parecía que él lo sabía, que la estaba provocando. Durante el sermón, hizo una pausa y su mirada recorrió la congregación, posándose como Tomasa sabía que lo haría, sobre ella y sus hijos. Una sonrisa benévola iluminó su rostro. «Mis hermanos y hermanas», comenzó, su voz rebosando de emoción fingida. «Hoy tenemos entre nosotros un ejemplo vivo de la fe de Abraham. Una madre, nuestra querida hermana Tomasa, que, con el corazón lleno de amor y confianza en la providencia divina, se está preparando para ofrecer a sus hijos a un futuro más grande.
un futuro al servicio de Dios y de la comunidad. Un murmullo de aprobación recorrió la iglesia. La gente se volvió para mirar a Tomasa, sus rostros llenos de admiración. Sintió el calor de la vergüenza y la ira subir por sus mejillas. Él estaba usando su propia fe, la fe de la comunidad, para acorralarla. La estaba santificando antes de destruirla. Mateo, Santiago y Javier, continuó el cura, llamando a los muchachos por su nombre. Partirán pronto a un internado de excelencia, donde recibirán la educación que su humilde origen nunca podría proporcionarles. Esta parroquia, esta comunidad, se enorgullece de ser la cuna de tan nobles almas, y nos enorgullecemos de la fe de su madre, que comprende que, a veces, el mayor acto de amor es dejar ir. Sus hijos miraban al cura con los ojos brillantes. Estaban siendo elogiados frente a todo el pueblo. Se sentían orgullosos, especiales. No tenían la menor idea de la oscuridad que se escondía detrás de esas hermosas palabras. Para ellos, el cura era un héroe, y su madre estaba a punto de destruir esa imagen para siempre. Tomasa cerró los ojos por un momento. Era ahora o nunca. El sermón estaba llegando a su fin. La congregación estaba bajo el hechizo de su voz. Él había preparado el escenario a la perfección, pero había cometido un error. Había subestimado a la mujer sentada en la primera fila. Había subestimado la fuerza de una madre acorralada. Cuando el padre Ramiro concluyó el sermón con un amén resonante y la congregación respondió, Tomasa respiró hondo, sintió el papel doblado junto a su pecho y se preparó para levantarse. El silencio que siguió al amén era suyo. En el breve instante de silencio entre el final del sermón y el comienzo del credo, cuando la gente se acomodaba en los bancos y el aire estaba en suspenso, Tomasa Aguilar se puso de pie. El movimiento fue simple, pero en el contexto rígido de la misa fue sísmico. Un sonido colectivo, una mezcla de sorpresa y desaprobación, recorrió la iglesia. Las cabezas se giraron en su dirección. Sus propios hijos la miraron, confundidos. En el altar, el padre Ramiro frunció el ceño, un brillo de irritación cruzando sus ojos azules. Abrió la boca para reprenderla, para ordenarle que se sentara, pero la voz de Tomasa, temblorosa pero sorprendentemente clara, cortó el aire antes de que pudiera hablar. «Perdón, padrecito. Perdón a todos», comenzó, su voz resonando en la acústica de la iglesia. «Mi nombre es Tomasa Aguilar. Soy una lavandera, una viuda, una mujer que no sabe leer muchas palabras, pero sé leer la verdad en los ojos de la gente, y sé leer la mentira». El shock en la iglesia era palpable. La gente estaba congelada en sus asientos, con los ojos desorbitados. Desafiar al cura, interrumpir la misa, era impensable. El padre Ramiro recuperó la compostura. Su rostro adoptó una expresión de preocupación paternal. «Tomasa, hija mía, ¿qué estás haciendo? ¿Te sientes bien? El calor. Quizás deberías salir a tomar un poco de aire». Estaba tratando de desacreditarla, de pintarla como una mujer histérica, perturbada. Pero Tomasa no retrocedió. «Me siento muy bien, padrecito. Nunca he tenido la cabeza tan clara en mi vida», respondió, su voz ganando fuerza. «Usted habló de fe, habló de Abraham, pero el Dios en el que yo creo no pide a nuestros hijos para mandarlos a la oscuridad. El Dios en el que yo creo no miente». «Basta», tronó la voz del cura, su máscara de benevolencia comenzando a agrietarse. «Esto es una blasfemia. ¡Guardias! ¡Saquen a esta mujer!». Pero nadie se movió. La congregación estaba hipnotizada, dividida entre la lealtad al cura y una curiosidad mórbida por lo que estaba sucediendo. «No soy una blasfema», gritó Tomasa, y ahora había lágrimas corriendo por su rostro, pero su voz no flaqueó. «Soy una madre, y usted, padre Ramiro, usted quiere robarme a mis hijos». La acusación quedó suspendida en el aire, desnuda e impactante. «Robarme a mis hijos». Las palabras resonaron, rebotando en las paredes de piedra, en los santos de yeso, en los corazones de la congregación. El rostro del padre Ramiro se convirtió en una máscara de indignación ultrajada. «¿Cómo te atreves? Después de todo lo que he hecho por ti, por esta comunidad, esta mujer ha enloquecido. El dolor y la pobreza le han perturbado el juicio». Apelaba a la lógica, a la imagen que había construido tan cuidadosamente. Él era el pilar de la comunidad. Ella era una viuda pobre e ignorante. ¿A quién le creerían? «No estoy loca», replicó Tomasa, su voz subiendo una octava.
Locura es creer en sus palabras dulces mientras planea vender a nuestros hijos como ganado. ¿No habló de un internado, padrecito? ¿Por qué entonces lo oí negociar brazos fuertes para las tierras de Veracruz? Un murmullo recorrió la multitud. Veracruz. La palabra era familiar para algunos. ¡Mentirosa!, gritó el cura, su rostro enrojeciéndose. ¿Lo soy?, desafió Tomasa. Metió la mano en el escote de su vestido y sacó las páginas amarillentas, desdoblándolas con manos temblorosas. Usted habla de un internado de excelencia. Entonces quizás pueda hablarnos del Seminario de la Esperanza, el lugar a donde el padre Anselmo envió a tantos muchachos de este mismo pueblo. Levantó los papeles en el aire. Tengo los nombres aquí, nombres que todos conocen. El hijo de Elodia, el sobrino de Genaro, el herrero, muchachos que partieron con las mismas promesas y de quienes nunca más se supo como es debido. En ese momento, en el fondo de la iglesia, una mujer sollozó en voz alta. Era Elodia. A su lado, Genaro, el herrero, un hombre grande y fuerte, se levantó lentamente. Su rostro una mezcla de confusión y una furia creciente. Las semillas que Lupita había plantado estaban brotando. ¿Y qué dicen estas anotaciones, padrecito?, continuó Tomasa, su voz temblando de dolor y rabia. Sin contacto. Familia pregunta. Carta de vuelta. ¿Es este el futuro brillante que promete a mis hijos? ¿El silencio? ¿La desaparición? El padre Ramiro estaba pálido. Sus manos se aferraban al púlpito con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Miró a la multitud, pero por primera vez, los rostros que lo miraban no estaban llenos de adoración. Estaban llenos de duda, de un horror que comenzaba a despuntar. Su palabra, antes incuestionable, estaba siendo desafiada por una prueba física, por un dolor compartido que ahora resonaba por la iglesia. Su poder, construido sobre la fe ciega de la gente, se estaba desmoronando, ladrillo por ladrillo, bajo el peso de la verdad de una madre. La iglesia, antes un lugar de unidad y reverencia, se había transformado en un tribunal. La congregación ya no era una masa pasiva de fieles, eran un jurado, y sus rostros reflejaban la agonía de la deliberación. Las acusaciones de Tomasa, respaldadas por las páginas amarillentas que sostenía como un arma, habían creado una fractura en la base de su fe. «Esto es un absurdo, una conspiración del diablo para manchar el nombre de la Santa Iglesia», tartamudeó el padre Ramiro, su voz perdiendo su resonancia autoritaria, sonando ahora estridente y desesperada. «Esos papeles son falsos. Esta mujer está siendo manipulada». Pero sus negaciones sonaban huecas. La gente se miraba entre sí, y en sus ojos, la duda comenzaba a conectar los puntos. El sobrino que se fue y cuyas cartas parecían extrañas, impersonales. El hijo del vecino que se fue a un buen trabajo, conseguido por un cura en otro pueblo, y de quien la familia solo recibía un escaso sobre de dinero de vez en cuando, sin volver a verlo nunca más. Historias aisladas, antes atribuidas a la ingratitud de los jóvenes o al destino, ahora comenzaban a formar un patrón aterrador. Don Genaro, el herrero, dio un paso adelante en el pasillo. Su voz, acostumbrada a sobreponerse al sonido del martillo en el yunque, resonó en la iglesia. «Padre, mi sobrino, usted dijo que estaba feliz, que estaba estudiando para ser sacerdote. La última carta que recibimos no era su letra». Otra voz, la de una mujer anciana, se alzó desde uno de los bancos delanteros. «Mi nieto se fue con el padre Anselmo. Prometieron que nos escribiría todas las semanas. Recibimos 2 cartas en 3 años. La presa se había roto, una por una. Voces que habían permanecido en silencio durante años, por miedo, por vergüenza o por una esperanza que se negaba a morir, comenzaron a hablar. Cada testimonio era un clavo más en el ataúd de la credibilidad del padre Ramiro. Los hijos de Tomasa, que habían presenciado la escena en estado de shock, miraban ahora del cura a su madre, sus rostros pálidos de confusión y miedo. Javier, el más joven, comenzó a llorar, aferrándose a la falda de su madre. La imagen de su héroe estaba siendo desmantelada frente a él, y la realidad que la reemplazaba era demasiado terrible para comprenderla. Tomasa se arrodilló y los abrazó, protegiéndolos con su cuerpo. Miró por encima de sus cabezas al padre Ramiro. Su mirada no era de triunfo, sino de una tristeza profunda. No había querido destruir la fe de la gente, solo salvar a sus hijos, pero la verdad
Una vez liberada, era una fuerza incontrolable. Viendo que había perdido el control de la congregación, el padre Ramiro cometió su último error. Apuntó un dedo tembloroso a Tomasa. «Maldita seas, mujer, que el fuego del infierno te consuma por tu mentira». La maldición, viniendo de un hombre de Dios, fue la gota que colmó el vaso. En lugar de miedo, generó repulsión. El hechizo se había roto. El pastor se había revelado como un lobo, y el rebaño, finalmente, había abierto los ojos. No hubo un clímax violento. No hubo gritos ni agresiones. Lo que sucedió fue, en cierto modo, mucho más poderoso. Fue un éxodo silencioso. Comenzó con don Genaro. Después de hablar, simplemente le dio la espalda al altar, tomó la mano de su esposa y caminó lentamente por el pasillo central fuera de la iglesia. El sonido de sus pasos pesados en el suelo de piedra fue el único sonido en el silencio aturdido. Luego, Elodia, la mujer cuyo sollozo había sido el primero en romper la presa, se levantó y lo siguió. Después, la mujer anciana que habló de su nieto, y luego, familia por familia. En silencio, la gente comenzó a levantarse y a salir. No miraban al cura. Algunos lanzaron una mirada de respeto, de gratitud, a Tomasa mientras pasaban. Era un repudio, un voto de desconfianza expresado no con palabras, sino con el acto de darse la vuelta y marcharse. Estaban abandonando no su fe, sino al hombre que la había traicionado. El padre Ramiro observó, impotente, cómo su congregación se disolvía ante sus ojos. Su rostro, antes rojo de ira, ahora estaba gris de derrota. Su autoridad, su influencia, su poder, todo se desvanecía con cada persona que cruzaba la puerta de la iglesia. En pocos minutos, el vasto espacio, que antes pulsaba con la vida de la comunidad, quedó casi vacío. Solo quedaban algunos de sus partidarios más fervientes, mirándolo con confusión, y Tomasa, todavía arrodillada, abrazando a sus hijos, y Lupita, al fondo, observándolo todo, su rostro una máscara impasible. Cuando el último fiel disidente salió, un silencio pesado se instaló. El padre Ramiro se desplomó sobre el púlpito, un hombre quebrado. Su imperio se había derrumbado en menos de 10 minutos. Tomasa se levantó, tomó las manos de sus hijos, y sin mirar ni una sola vez al hombre en el altar, comenzó su propia caminata por el pasillo. Sus pasos no eran pesados como los de don Genaro. Eran ligeros. Eran los pasos de una mujer que había cargado un peso insoportable y que finalmente lo había depositado en el suelo. Al salir a la luz del sol, parpadeó. La plaza estaba llena de gente, sus feligreses, hablando en grupos agitados. Cuando la vieron, el murmullo cesó. La gente le abrió paso. Sus miradas ya no eran de lástima o de admiración por una fe ciega. Eran de un respeto profundo. En ese momento, Tomasa Aguilar, la lavandera, la viuda, la mujer invisible, se convirtió en la conciencia de su pueblo. La noticia de lo que sucedió en la misa del domingo se extendió por Tehuacán como la pólvora. El lunes por la mañana no se hablaba de otra cosa. En el mercado, en las tiendas, en los campos de maíz, la historia se contaba y recontaba, creciendo y cambiando con cada narración, pero su esencia permanecía intacta. La pobre viuda Aguilar había enfrentado al poderoso padre Ramiro y había vencido. El pueblo estaba dividido. Había quienes se negaban a creer, que defendían al cura y acusaban a Tomasa de histeria o de estar siendo manipulada por enemigos de la iglesia, pero eran una minoría. La mayoría, sacudida por los testimonios que habían surgido en la iglesia y por sus propias dudas latentes, estaba del lado de Tomasa. La gente la miraba de una forma diferente. Cuando caminaba por la calle, los hombres se quitaban el sombrero. Las mujeres asentían con la cabeza en señal de respeto. La pequeña casa de adobe de Tomasa se convirtió en un lugar de peregrinación. Doña Elodia fue la primera en visitarla, trayéndole un caldo de pollo caliente. Las dos mujeres lloraron juntas, un llanto de dolor compartido y de alivio. Otras familias siguieron, trayendo comida, compartiendo sus propias historias de hijos perdidos, de promesas rotas. Tomasa escuchó a todos, su corazón doliendo por cada historia, pero también sintiendo una extraña sensación de comunidad en la tragedia. No estaba, y nunca había estado, sola en su dolor.
Sus propios hijos estaban procesando el shock. La admiración que sentían por el cura se había transformado en confusión y traición. Mateo, el mayor, comprendió la enormidad de lo que su madre había hecho y la miraba con una nueva admiración. Santiago y Javier estaban más asustados, aferrándose a ella, necesitando su seguridad. «¿Qué va a pasar ahora, mamá?», preguntó Santiago, con sus grandes ojos asustados. «Ahora vamos a estar juntos», respondió Tomasa, abrazándolo. «Nadie nos va a separar». Mientras tanto, el padre Ramiro se había atrincherado en la casa parroquial. No se le vio la cara en todo el día, pero las ruedas del poder, aunque lentas, habían comenzado a girar. La historia llegó a oídos del obispado en Puebla. Un escándalo de esa magnitud no podía ser ignorado. Al atardecer, un coche negro y oficial se detuvo frente a la iglesia. 2 hombres de aspecto severo, vestidos de negro, salieron y entraron en la casa parroquial. Permanecieron dentro durante horas. Nadie sabía lo que se estaba diciendo, pero cuando salieron, ya de noche, el padre Ramiro los acompañó. Se metió en el asiento trasero del coche sin mirar a nadie, su rostro una máscara pálida y sin expresión. El coche arrancó y desapareció en la oscuridad. El padre Ramiro nunca más fue visto en Tehuacán. La partida del padre Ramiro fue tan silenciosa y rápida que dejó un vacío. La parroquia se quedó sin líder, pero la agitación en el pueblo estaba lejos de terminar. Su remoción fue la confirmación oficial de que las acusaciones de Tomasa eran ciertas. La ira, antes contenida por la duda, estalló. El obispado envió a un administrador temporal, un cura anciano y de aspecto cansado, cuya primera tarea fue intentar calmar los ánimos. Convocó una reunión con los ancianos del pueblo y las familias afectadas. Tomasa fue invitada. Por primera vez en su vida, se sentó en una habitación con los hombres más importantes de Tehuacán, no como una sirvienta, sino como la figura central del evento más significativo de la historia reciente del pueblo. Contó su historia de nuevo, esta vez con calma, su voz firme, presentando las páginas del libro de registros. Las otras familias también hablaron. El dolor acumulado de años se derramó en esa habitación. El administrador escuchó todo, su rostro ensombreciéndose cada vez más. Prometió una investigación completa. Prometió que intentarían localizar a los muchachos desaparecidos. Prometió cambios, pero Tomasa sabía que algunas cosas no podían repararse. Los hijos perdidos no podían ser devueltos. La confianza rota no podía restaurarse fácilmente. La investigación que siguió reveló una red sórdida. El Seminario de la Esperanza no existía. Era el nombre de fachada para un esquema de tráfico de mano de obra, donde muchachos de familias pobres eran llevados con falsas promesas y puestos a trabajar en condiciones análogas a la esclavitud en plantaciones remotas en Veracruz y otros estados. El padre Ramiro, y posiblemente su antecesor, recibían donaciones generosas por cada muchacho que proporcionaban. El escándalo sacudió no solo a Tehuacán, sino a toda la diócesis. La historia se silenció lo más posible, pero la verdad tenía su propia manera de extenderse. La fe de la gente en la institución de la iglesia fue profundamente sacudida. Muchos dejaron de ir a misa. La iglesia, que había sido el centro de la vida comunitaria, se convirtió en un lugar de recuerdos amargos. Para Tomasa, la vida continuó, pero de una manera diferente. Todavía lavaba ropa en el río, pero ahora la gente no la veía como la pobre viuda. La veían como doña Tomasa, una mujer de coraje e integridad. Su pobreza no había cambiado, pero su dignidad, a los ojos de la comunidad, había crecido inmensamente. El tiempo, como el río donde Tomasa lavaba la ropa, continuó fluyendo, suavizando los bordes más afilados del dolor. La comunidad de Tehuacán comenzó lentamente a sanar. Se nombró a un nuevo cura, un joven humilde y sincero, que trabajó incansablemente para reconstruir la confianza, no con grandes sermones, sino con pequeños actos de bondad y transparencia. Para los hijos de Tomasa, el trauma dejó cicatrices. La desilusión con el padre Ramiro les enseñó una dura lección sobre la naturaleza humana, pero también les enseñó algo más profundo sobre su madre. Verla transformarse de una figura silenciosa y sumisa en una defensora feroz les dio un nuevo entendimiento de su fuerza. Su amor por ella, siempre presente, se profundizó en un respeto reverente. Mateo, en particular, fue profundamente afectado. El incidente solidificó su determinación de proteger a su familia. Se volvió aún más serio, más trabajador.
decidido a garantizar que su madre nunca más se sintiera tan vulnerable. Tomasa se centró en restaurar un sentido de normalidad y seguridad para ellos. Su casa volvió a ser un refugio, pero ahora un refugio guardado por una conciencia más aguda del mundo exterior. Les enseñó a tener fe, no en hombres o instituciones, sino en su propia fuerza, en su bondad y en los lazos que los unían. La investigación del obispado logró localizar a algunos de los muchachos más recientemente llevados, incluido el sobrino de don Genaro. Fueron encontrados trabajando en una plantación de café, mal pagados y con su correspondencia controlada. Su regreso fue un momento de alegría agridulce para el pueblo, pero también una dolorosa confirmación de la verdad. De los muchachos que se habían ido hacía más tiempo, muchos nunca fueron encontrados. Tomasa nunca se consideró una heroína. Lo que hizo, lo hizo por necesidad, por instinto, pero para su comunidad se convirtió en un símbolo, un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en el poder o la posición, sino en el amor y el coraje de defender lo que es correcto, incluso cuando se está solo y con miedo. Los años pasaron, los niños de Tehuacán crecieron, las estaciones cambiaron, y la historia del enfrentamiento en la iglesia se convirtió en una leyenda local, contada a los más jóvenes como un cuento de advertencia e inspiración. Los hijos de Tomasa se convirtieron en hombres. Mateo se casó y se convirtió en un respetado maestro de obras, construyendo casas fuertes y seguras, como si quisiera asegurarse de que todos tuvieran el refugio que su familia casi perdió. Santiago, el artista, usó su talento para pintar murales que contaban las historias de su gente, sus luchas y sus alegrías. Uno de sus murales más famosos, en la pared de la biblioteca del pueblo, retrataba a una mujer con rebozo protegiendo a 3 niños de una sombra larga y oscura, y Javier, el más joven, se convirtió en maestro, dedicando su vida a dar a los niños la educación que se le había prometido de forma tan engañosa, enseñándoles no solo a leer libros, sino a leer el mundo con ojos críticos y un corazón compasivo. Tomasa envejeció, las arrugas de su rostro se profundizaron, su cabello se volvió completamente blanco. Nunca se volvió a casar, dedicando su vida a sus hijos y, más tarde, a sus nietos. Continuó viviendo en su pequeña casa de adobe, que ahora estaba llena de risas y del ruido de pies pequeños corriendo. Su relación con la iglesia permaneció compleja. Volvió a frecuentarla, pero su fe era ahora más personal, más íntima. Era una conversación directa con su Dios, sin intermediarios. Enseñó a sus nietos las oraciones y las historias, pero también les enseñó a cuestionar, a pensar por sí mismos, a nunca entregar su conciencia a nadie. Su acto de desafío tuvo un legado duradero. La comunidad de Tehuacán se volvió más escéptica, más vigilante. La gente aprendió a no aceptar la autoridad ciegamente. El silencio, que antes era una marca de respeto, fue reemplazado por una voluntad de hablar, de exigir responsabilidad. El silencio de Tomasa, cuando finalmente se rompió, había enseñado a todo el pueblo el poder de la voz. Una tarde cálida de otoño, muchos años después, cuando Tomasa ya era bisabuela y sus movimientos eran lentos y cuidadosos, una visita inesperada llegó a su puerta. Era un hombre de mediana edad, de rostro cansado y ropas sencillas. Le resultaba vagamente familiar, pero no podía identificarlo. «¿Doña Tomasa Aguilar?», preguntó, su voz vacilante. «Soy yo», respondió ella, protegiéndose los ojos del sol. «Mi nombre es Pedro. Pedro, hijo de Elodia», dijo él. El corazón de Tomasa dio un vuelco. Pedro, uno de los nombres de la lista, uno de los muchachos que se creía perdido para siempre. Había sido llevado hacía más de 20 años. Lo invitó a pasar, sus manos temblando mientras le servía un vaso de agua fresca. Le contó su historia. Había sido llevado a una hacienda remota, donde trabajó durante años en condiciones terribles. Finalmente logró escapar, pero con miedo y vergüenza, nunca regresó a casa, construyendo una nueva vida en otro estado. Solo ahora, después de que su madre falleciera, encontró el valor para regresar y enfrentar el pasado. «Supe lo que usted hizo», dijo, sus ojos llenándose de lágrimas. «Supe que fue su coraje lo que expuso todo. Mi madre me escribió sobre ello, en una de las pocas cartas que logró hacerme llegar. Dijo que usted era un ángel», continuó. «Nunca tuve la oportunidad de agradecerle. Usted no solo salvó a sus hijos ese día, doña Tomasa, usted nos salvó a todos. Nos dio una voz,
aunque no estuviéramos allí para usarla. Nos dio la verdad. Tomasa escuchó, y las lágrimas corrieron silenciosamente por su rostro arrugado. En ese momento, el peso que todavía cargaba, la culpa por el sacrilegio, el dolor que su acción había causado, todo pareció aliviarse. Su acto no había sido solo para proteger a los suyos. Había tenido un alcance mucho mayor, un eco que había viajado a través de los años y que ahora regresaba a ella en la forma de ese hombre, un sobreviviente que había venido a darle las gracias. La visita de Pedro tuvo un efecto profundo en Tomasa. Fue como si la última pieza del rompecabezas de su vida hubiera encajado. Había hecho las paces con su pasado, con sus decisiones. Unas semanas después, durante la celebración del Día de Muertos, la familia Aguilar se reunió en el panteón para honrar a sus antepasados. El altar que montaron en su casa fue el más hermoso de todos, lleno de flores de cempasúchil, velas y la comida favorita de los que ya se habían ido. En el panteón, rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos, Tomasa sintió una paz inmensa. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. Las familias encendían velas en las tumbas, y el cementerio brillaba con cientos de pequeñas luces, un faro de memoria y amor contra la oscuridad que se acercaba. Mateo, su hijo mayor, ahora un hombre de cabellos canosos y rostro sereno, le pasó un brazo por los hombros. Nos hizo hombres de bien, mamá. Todo lo que somos, se lo debemos a usted. Santiago añadió. Nos enseñó que el arte más importante es el de vivir con coraje. Y Javier, el maestro, dijo, y nos enseñó que la lección más valiosa es la verdad. Tomasa miró los rostros de su familia, su legado vivo. No había acumulado riquezas ni alcanzado la fama, pero había logrado algo mucho más preciado. Había mantenido a su familia unida. Les había dado un futuro, y les había dejado una herencia no de dinero, sino de fuerza, de integridad y de un amor que ni el poder ni la corrupción pudieron destruir. El círculo estaba completo. La lavandera se había asegurado de que su linaje sería de gente que se mantenía de pie, con la cabeza en alto. Ya con 74 años, a Tomasa le gustaba sentarse en su porche al atardecer, cuando el calor del día disminuía y una brisa suave soplaba desde el desierto. Observaba los colores cambiar en el cielo y reflexionaba sobre el largo y sinuoso camino de su vida. Su casa, antes un símbolo de su pobreza, era ahora el corazón de su familia. Las paredes de adobe, que ella misma había ayudado a levantar, habían absorbido décadas de risas, lágrimas e historias. Su rebozo descolorido, que todavía usaba sobre los hombros, era como una segunda piel, un testimonio de las cargas que había transportado. Pensaba a menudo en aquel día en la iglesia, no con ira o amargura, sino con una especie de admiración distante por la mujer que había sido. ¿Dónde había encontrado aquella lavandera analfabeta tal coraje? La respuesta era siempre la misma, en los ojos de sus hijos. El amor de una madre, pensaba, era la fuerza más subestimada del universo. No necesitaba educación, ni riqueza, ni estatus. Nacía del corazón, y cuando se veía amenazado, podía mover montañas, o en su caso, derribar un imperio de mentiras. Había aprendido que la fe verdadera no era la obediencia ciega, era el coraje de luchar por lo que es bueno y justo, incluso si eso significaba desafiar a aquellos que se decían mensajeros de Dios. Su fe no residía en las paredes de piedra de una iglesia, sino en la resiliencia del espíritu humano, en la bondad de los vecinos, en el amor incondicional de su familia. A veces, sus nietos mayores le pedían que contara la historia, y ella la contaba, no para alardear, sino para enseñarles. Enseñarles que el silencio puede ser una forma de complicidad y que una sola voz, por más pequeña que sea, puede cambiar el mundo. Un día, su nieta mayor, Sofía, que estaba estudiando para ser abogada, se sentó a su lado en el porche. «Abuela», dijo, «a veces en la universidad me siento pequeña. Siento que mi voz no importa. Luego me acuerdo de tu historia». Tomasa sonrió, una sonrisa que arrugó todo su rostro. Tomó la mano joven y fuerte de su nieta. «Nunca pienses que tu voz no importa, mi hija. Una voz que dice la verdad tiene más poder que 1000 voces que repiten una mentira. No necesitas gritar. A veces, la verdad solo necesita ser susurrada, pero tiene que ser dicha». Miró al horizonte, a las montañas que se recortaban contra el cielo crepuscular.
El mundo intentará silenciarte. Te dirá que eres demasiado joven, o demasiado vieja, o demasiado mujer, o demasiado pobre. Te dirá que te quedes en tu lugar. No lo escuches. Tu lugar es donde tu corazón te dice que es correcto estar. Y si tienes que levantarte, aunque te tiemblen las piernas, levántate. Esa fue su última gran lección, la esencia de todo lo que había aprendido. No era algo que se encontrara en los libros, sino algo que se aprendía en la arena de la vida, cuando todo lo que amas está en juego. Sofía apretó la mano de su abuela, sus ojos brillando con lágrimas y con determinación. El legado de Tomasa no era solo una historia, era una llama que había sido pasada a la siguiente generación, una llama que continuaría ardiendo mucho después de que su propia luz se hubiera extinguido. La vida de Tomasa Aguilar no terminó con un gran drama, sino con la misma sencillez con la que había vivido. Partió una noche tranquila, mientras dormía, en su propia cama, en su casa de adobe, rodeada por el amor de su vasta familia. Su funeral fue el más grande que Tehuacán había visto, no porque fuera rica o famosa, sino porque era amada y respetada. El pueblo entero se detuvo para despedir a la mujer que, con un solo acto de coraje, había cambiado el curso de su historia. La llevaron en procesión hasta la misma iglesia donde había hecho su valiente intervención, la iglesia que ella había ayudado, a su manera, a purificar. El cura, el joven que había trabajado tanto para sanar las heridas de la comunidad, habló de ella no como una rebelde, sino como una verdadera mujer de fe. Una fe que se manifestaba no en obediencia ciega, sino en amor protector. Hoy, si vas a Tehuacán, quizás todavía escuches su historia, contada por una abuela a un nieto, o por un guía turístico en la plaza, la historia de la lavandera que enfrentó al lobo, y al anochecer, si miras hacia la pequeña casa de adobe en las afueras del pueblo, donde las luces están encendidas y se oye el sonido de risas, sabrás que el verdadero legado de Tomasa Aguilar no está en la leyenda, sino en la vida que continúa, en la familia que protegió, en la verdad que se atrevió a decir. Su voz, antes silenciada por la pobreza y el estatus, resuena ahora para siempre, un testimonio atemporal del poder extraordinario de una mujer común. Y así, la historia de Tomasa llega a su fin. Es un recordatorio de que, a menudo, los héroes más valientes no usan armaduras, sino rebozos descoloridos, y sus batallas más importantes se libran no en campos de guerra, sino en los santuarios silenciosos del corazón humano. Si esta historia de resiliencia y coraje resonó en ti, si te hizo pensar en la fuerza silenciosa que existe en cada comunidad, en cada familia, entonces nuestra misión se ha cumplido. Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. Comparte esta historia para que la voz de Tomasa llegue aún más lejos y, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal, porque cada historia compartida es una vela encendida contra la oscuridad del olvido. Gracias por escuchar.